Hola a todos, bienvenidos a terapiafascial.es y a una nueva presentación sobre la fascia. En este caso vamos a hablar de su composición y de qué papel juega el agua y qué papel juega la luz en su funcionamiento. Y ese soy yo soy Óscar, os voy a acompañar en este viaje sobre la composición de la fascia, pero no vais a ver mucho rato más mi foto. Ya me he convertido en confeti, tampoco voy a activar la webcam para que os centréis en lo verdaderamente importante que es esto, la composición de la fascia. ¿De qué se compone la fascia? Da igual si pensamos en ella como una matriz tridimensional o como una hoja diseccionable de tejido, pero las fascias en general tienen un componente celular y un componente acelular, una matriz extracelular que rodea y da sostén a esas células de la fascia. Fijaros, fundamentalmente la fascia es una matriz. Su mayor parte es matriz extracelular. Y dentro de esa matriz tenemos dos componentes que son la sustancia fundamental y las fibras. La sustancia fundamental va a ser el componente mayoritario de la matriz extracelular. ¿Qué es la sustancia fundamental? Fundamentalmente un gel que rodea todas esas células, un gel amorfo, con un componente muy grande, un contenido muy grande de agua. La mayor parte de la sustancia fundamental es agua. Además, hay glucosaminoglicanos, hay algunas proteínas, ya vamos a ir profundizando sobre eso, y una de las características de esta sustancia fundamental es que va a determinar la movilidad de los componentes de la matriz, de las fibras que están dentro de la matriz, pero también va a determinar la movilidad de las células de las fascias y en general va a determinar gran parte de la movilidad del cuerpo. Vamos a ir desarrollando ese tema. Como decíamos, la sustancia fundamental es determinante para la movilidad. Ahora, ¿eso quiere decir que a mayor hidratación, mayor movilidad? O sea, cuanta más agua hay en la sustancia fundamental, mejor es la movilidad o mayor es la movilidad. Realmente no. Antes pensábamos que sí, que era determinante la cantidad de agua que había. Es importante, pero no solamente es importante eso, sino la calidad del agua también lo va a ser. Más importante incluso que la cantidad. Fijaos, los glucosaminoglicanos se unen a proteínas en muchas ocasiones formando proteoglicanos. Y esos proteoglicanos tienen una grandísima capacidad para fijar el agua. Y son los que le confieren a la matriz extracelular la consistencia gel. Cuando disminuye la hidratación o cuando aumenta la cantidad de glucosaminoglicanos, muchas veces la consistencia cambia y se convierte en consistencia sol, que no es lo idóneo para mejorar o para establecer una buena movilidad dentro de los tejidos. Vamos a desarrollar ese tema en otra presentación. Esta capacidad de ser gel, esta cualidad, confiere al tejido una gran resistencia a las compresiones mecánicas. Haceos a la idea de que es como una especie de slime el tejido. Y esta molécula tan bonita, tan chula, es la molécula del ácido hialurónico. Fijaos que el ácido hialurónico es un glucosaminoglicano que tiene por sí mismo una gran capacidad para atrapar el agua. Entonces da una muy alta capacidad de deslizamiento a las estructuras que están sumergidas en la matriz, incluyendo a las células. El ácido hialurónico fundamentalmente es un enorme lubricante. Por eso es tan importante en muchas articulaciones, porque ayuda a que se produzca un deslizamiento sin fricción. Pero además, no solo es el deslizamiento articular el que está ocasionado, el que está permitido por el ácido hialurónico, sino esta capacidad de deslizamiento entre paquetes miofasciales tiene mucho que ver con la concentración de ácido hialurónico. Y los problemas en la concentración, los disturbios que se puedan producir tanto al alza como a la baja, van a ocasionar disturbios en la movilidad y pueden generar problemas en los paquetes miofasciales. Lo desarrollaremos en otro momento también. Hay estudios muy interesantes sobre eso.
De tal manera que hay una parte del agua de la matriz extracelular que está unida a los glucosaminoglicanos y hay una parte que está no unida. Y se ha comprobado que en condiciones de inflamación aumenta la cantidad de agua que no está unida a glucosaminoglicanos. Por eso decía que muchas veces es más importante la calidad que la cantidad. Para que para que el agua genere una capacidad de deslizamiento óptima, tiene que estar unida a glucosaminoglicanos, como por ejemplo el ácido hialurónico. Un estudio de agosto del año 2019 nos dice como conclusión que las citoquinas proinflamatorias, a través de la regulación al alza de las acuaporinas, estas acuaporinas son unos receptores de membrana que lo que hacen es facilitar o impedir la transmisión de agua entre el interior y el exterior de la membrana. De alguna forma el agua se metaboliza dentro de las células. Estas acuaporinas están regulando el metabolismo basal del agua de la matriz y del interior de la célula. Pues bueno, cuando hay inflamación, las citoquinas lo que hacen es que aumentan la acción de las acuaporinas. Se acelera el metabolismo del agua de manera que hay una pérdida de proteoglicanos en el cartílago articular. Entonces eso hace que el agua unida disminuya. En los condrocitos se estudió, a nivel de cartílago. Claro, ¿qué ocurre entonces a nivel fascial? A nivel de la miofascia, por ejemplo. Pues fijaros, hubo un estudio hace poquito, se lo ha publicado hace muy poco, que lo que ha estudiado es qué ocurre antes y después de aplicar una terapia fascial a nivel miofascial en el antebrazo, en este caso. Y es que inventaron para poder hacer este estudio una nueva forma de resonancia magnética que se llama mapeo T1-RO y que se aplicó a la fascia braquial, en el miembro superior. De tal manera que las flechitas blancas que veis ahí muestran las áreas que eran más sintomáticas en el paciente. Fijaros, la parte de arriba, que es antes de llevar a cabo el tratamiento, pues se puede ver un contenido en la zona de la flechita blanca como que es más rojo. Esa zona roja indica que hay mucha cantidad de agua no unida a los glucosaminoglicanos. Sin embargo, en el estudio POST, que es el de abajo, fijaros cómo las flechitas blancas señalan a una zona en la que ya el color no es rojo, sino que es más verdoso, amarillento en algunos casos, azulado en otros casos, dependiendo de dónde se está midiendo. Y eso quiere decir que el agua no unida se convirtió en agua unida, que es la que funciona como un lubricante. De tal manera que la terapia aplicada cambió la calidad del agua de agua no unida a unida a glucosaminoglicanos. Por eso la capacidad de deslizamiento aumentó. Este es el estudio. Justo ahí es un estudio de varios autores y figura en último lugar Antonio Stecco, el hermano de Carla Stecco, de la que hemos hablado en algunas otras ocasiones. De forma que para que existan unas condiciones óptimas, ellos decían que hace falta que el 70% del agua de la sustancia fundamental esté unida a glucosaminoglicanos. Y eso garantiza que el deslizamiento fascial sea bueno, para poder efectuar el movimiento y la contracción. Ahora, la sustancia fundamental, por lo tanto, aporta la capacidad viscoelástica, además de la resistencia mecánica y la capacidad de deslizamiento en el tejido. Fijaros, ahí lo tenéis, como es una especie como de gel que se queda pegado al dedo, ¿no? Ese sería el ejemplo de cómo es realmente la sustancia fundamental, cómo es la fascia. También tiene capacidad de conducción eléctrica. Y eso es un asunto que vamos a desarrollar ahora cuando hablemos del agua. Fijaros, según los estudios de Robert Schlape, 2/3 del contenido de la fascia son agua. Y además es un agua que se comporta de manera muy especial, tiene un comportamiento diferente
en las fascias. Esto lo ha estudiado mucho esta persona, que es Gerald Pollack, que tiene un libro que es muy conocido en el mundo fascial, que es este, La cuarta fase del agua. Es como más allá del sólido, del líquido y del vapor de agua. Gerald Pollack, además, no es un bioingeniero, es una persona que en principio es ajena al mundo de la medicina como tal. No es un médico, no es un fisioterapeuta, no es un osteópata, es un bioingeniero y se ha dedicado a estudiar el agua y su relación con los organismos biológicos. Y tiene cosas muy, muy interesantes. Pollack habla de lo que sabemos sobre el agua, que son moléculas de hidrógeno y oxígeno, H2O, que se mueven microscópicamente y que en principio hay tres estados, el sólido, el líquido y el gaseoso, que es el vapor de agua. Pero él también habla de lo que no se sabe tanto, como por ejemplo el comportamiento social del agua. Hay un poco de distanciamiento, como corresponde a la época que estamos viviendo, pero además del distanciamiento y del comportamiento social, él estudia cómo intercambian información, cómo interactúan las moléculas de agua entre ellas o con otras moléculas. Y es que hay algunas cosas que realmente no se conocen del todo. Se han empezado a conocer gracias a sus estudios y a los estudios de algunos otros investigadores. Es que, por ejemplo, explicar esta foto, una gota de agua que está flotando en el agua, que está siendo movida por una hormiga, como si realmente fuera una esfera de metal, cuando en realidad es agua. ¿Esto cómo puede ser? ¿Por qué no se mezcla la gota de agua con el resto del agua? Bueno, hay una tensión superficial, ya lo sabemos de siempre, sí, pero ¿qué la genera? ¿Qué genera esa tensión superficial? Bueno, Gerald Pollack se dedica precisamente a estudiar eso. Fijaros que estas gotas de agua que están, sí, están como botando encima de un agua que vibra y lo estáis viendo. Este comportamiento que es un poco contraintuitivo, ¿no? Porque realmente la gota de agua debería fusionarse con el resto del agua, sin embargo no lo hace. Es una gota de agua que está ahí como que levita, rebota, cosas que no se terminan de entender del todo, ¿no? O por ejemplo este que es un vídeo de National Geographic muy conocido, que es el basilisco, también llamado el lagarto Jesucristo, que es capaz de caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Sí, la tensión superficial, ya, pero ¿por qué? Hay una tensión superficial, pero esto no lo pueden hacer todos los animales y por supuesto las personas tampoco. Entonces, ¿de qué manera se puede uno aprovechar de la tensión superficial del agua para hacer este tipo de cosas, ¿no? Y fijaros en este otro vídeo que está ocurriendo ahí. Esto es agua que está goteando de un grifo, rodado a una cámara muy lenta. Pues realmente cuando lo ruedas a cámara lenta, parece que la consistencia del agua no es tan líquida. Parece como si fuera más tipo cristal líquido. Pero es que además, en este otro experimento que vemos, lo que hicieron fue aplicar un diferencial eléctrico, una corriente eléctrica a esos dos recipientes con agua y luego los separaron ligeramente. De tal manera que, ese es Gerald Pollack, que se forma un puente, una especie de puente entre los dos vasos que contienen agua, y el puente ya veremos que no se deshace y tampoco es algo excesivamente elástico, no es que se caiga, sino precisamente muestra un cierto grado de rigidez. ¿Y esto cómo puede ser? ¿Por qué se producen este tipo de situaciones, no? Bueno, Gerald Pollack hizo un experimento muy muy interesante para intentar comprender este comportamiento. Puso un sólido, bueno, en realidad un gel hidrófilo, una gelatina, en la parte izquierda de la pantalla, y al lado puso un líquido con algunas partículas. Lo que vio es que las partículas, además está grabado, os voy a poner el vídeo ahora mismo, las partículas se apartan del gel, de la gelatina, creando una zona de exclusión. Lo vais a ver ahí.
Fijaos cómo todas las partículas, de manera sin hacer nada, solamente puso el gel y las partículas en agua, y de repente las partículas empiezan a apartarse. Se crea en medio una zona en la que no hay partículas. A la izquierda está la gelatina y a la derecha quedan las partículas, y en medio agua, un agua diferente, con unas condiciones diferentes, ¿no? El ancho de esta zona de exclusión que veis ahí es como el ancho de un cabello, que es muy poquito para nosotros, pero a nivel molecular es como enorme. Es una cosa casi infinita, digamos, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo, un pequeño dibujo en el que queda esquematizado. Esto ocurre con cualquier material que sea hidrófilo. Pones un material hidrófilo al lado del agua y se crea automáticamente una zona de exclusión que expulsa los solutos hacia afuera. Los echa como hacia el otro agua, hacia afuera de esa zona cercana al material hidrófilo. Y además, estas zonas de exclusión se apilan. Es como que se van apilando capa a capa. De tal manera que se crea una capita de zona de exclusión, otra capita de zona de exclusión, otra capita, haciéndose de una determinada consistencia y de una determinada longitud. Pero además, cuando Gerald Pollack analizó a nivel molecular lo que estaba pasando en esa zona, se dio cuenta de que la estructura molecular del agua había cambiado. Había cogido una forma hexagonal, parecida como a un panal de abejas, como veis en la fotografía, y que además la molécula ya no era de H2O, sino que era H3O2, y que corresponde con lo que algunos han dado en llamar agua superestructurada o agua cristalizada. Es un agua como en forma de gel, con una mayor estructuración a nivel molecular, que vamos a ir viendo sus características. Además, cuando midió la carga, poniendo unos electrodos en el agua, se encontró con que la zona de exclusión tiene una gran carga negativa. Y el resto del agua, a la derecha de la imagen, tenía una carga positiva equivalente. En esas interfaces, el agua se divide en una parte positiva y en una parte negativa, quedando la parte negativa cerca del material hidrófilo. ¿Y qué ocurriría, por ejemplo, si ponemos una esfera? O imaginaros una gota de agua. Esa esfera hidrófila, como puede ser una gota de agua, crea una zona de exclusión alrededor de ella, que además está totalmente rodeada de una zona de agua con carga positiva. Y eso es precisamente como vamos a ver lo que ocurre con esta gota de agua. Crea una esfera hidrófila rodeada de una zona de exclusión que se ve como azulada, con ese tinte que le han puesto y que ahora se deshace, y que no llega directamente a mezclarse con el resto del agua, sino que se mantiene durante un tiempo. Entonces, este tipo de comportamientos es a lo que ha dedicado Gerald Pollack gran parte de su vida a estudiar. Ahora, ¿qué ocurre si tenemos dos esferas o dos gotas de agua dentro de agua? Esas esferas, o esas gotas de agua, estarían generando alrededor una zona de exclusión negativa. O sea, tendrían carga negativa. Entonces la tendencia de las dos gotas de agua sería a separarse. Las cargas negativas entre sí se repelen y entonces se tendrían que separar. Pero sin embargo, esas dos esferas están rodeadas a su vez de agua con carga positiva. Y el positivo con el negativo tenderían a atraerse. Esta mezcla de repulsión y atracción es precisamente lo que le da tanta estabilidad a este tipo de agua de la zona de exclusión. Crea una estructura diferente y muy estable. Un hidrogel cristalizado. Fijaos que sobre esto había hablado William Hardy 100 años antes de los experimentos de Pollack. De hecho, Pollack se inspira en él, ¿no? Sin embargo, la ciencia fue más por el lado de investigar la molécula de agua en sí misma que las interacciones como un colectivo. Entonces, este es el comportamiento social del agua cuando todas las moléculas interactúan entre sí, ¿no?
De tal manera que esta cuarta fase del agua nos estaría explicando, por un lado, la coherencia estructural de las nubes, ¿m? O las gotas de agua que se quedan durante un tiempo en la superficie de un lago cuando está lloviendo. Necesita un pequeño tiempo para coalescer y unirse al agua del propio lago. Las capas de zona de exclusión son las que estarían permitiendo al basilisco caminar sobre las aguas. Pero además, si pones un clip encima del agua, o una moneda que no pese mucho, de 1 céntimo, se quedaría flotando en la parte de arriba del agua. Pero si la metes dentro, si metes el clip dentro del agua, entonces se hunde. ¿Mm? Ese es el problema que hay con el agua, ¿no? Fijaros ese puente que se forma en estos dos recipientes cuando se les aplica una corriente eléctrica al propio agua. Que se crea un agua con una zona de exclusión que además es rígida. Ni siquiera se curva el puente hacia abajo. Y esta es la característica del agua superestructurada. ¿Pero para qué sirve esto? ¿Por qué ocurre esto en el agua? ¿Y por qué ocurre esto en el agua de nuestras fascias también? Pues es que el agua funciona como una batería. Si hay un polo negativo y un polo positivo, pues quizás se puede obtener energía de ese agua. Ahora, resulta que uno de los estudiantes de Gerald Pollack acercó sin darse cuenta una lámpara con luz al experimento para mirarlo mejor. Pero de repente tomaron conciencia de que, ¡bum!, la zona de exclusión se expandía justo en la zona donde se le estaba aplicando la luz. Anda. Entonces, ¿qué pasa? Que la luz hace que la zona de exclusión aumente, que la carga negativa aumente en esa zona. Pero no solo ocurre con esa luz, con una luz de una lámpara, sino que es que también ocurre con la luz invisible. Sobre todo la luz de los infrarrojos, que es la más eficiente para crear esa zona de exclusión. Entonces, claro, ahora fijaros lo que ocurre aquí. Las plantas toman la energía de los rayos del sol para realizar la fotosíntesis y de ahí obtienen la energía. O sea, el agua, la luz para las plantas es como un repositorio de energía. De tal manera que, ¿qué ocurre? Si el agua también está consiguiendo energía de la luz, ¿qué ocurre con nuestras células? Oye, pues las células resulta que están llenas de agua con carga negativa. Están llenas de agua con su zona de exclusión. Entonces, ¿qué ocurre? Las células, nuestras células, ¿están obteniendo energía a través de la luz? Bueno, resulta que posiblemente nuestras células están haciendo algún tipo de fotosíntesis para recargarse. Si sois conscientes de cuando vais a la playa, tomáis más horas de luz y todo eso, os parece como que te recarga a nivel energético. Y la luz realmente puede penetrar y atravesar el cuerpo. Fijaros esa fuente de luz, cómo hace que se vean incluso las venas y todo en las manos. Está medido que la luz infrarroja más próxima al espectro visible puede llegar a penetrar a bastante profundidad y alcanzar incluso el músculo en determinadas condiciones. Hay un investigador que se llama Tanaka que se dedica a estudiar esto, ¿no? Ahí lo tenéis. Entonces, en algunas condiciones en las que se puede omitir el efecto térmico de la radiación, se acerca una lámpara de infrarrojos y incluso se ha medido que puede llegar a penetrar pues unos cuantos milímetros, ¿no? Incluso la radiación solar también se ha medido que puede llegar hasta los 5 milímetros y puede afectar a los vasos sanguíneos. Puede estar afectando a la circulación más superficial de la sangre, ¿no? Y fijaros también el experimento que hizo Gil Hadley. Gil Hadley puso una fuente de luz detrás de la fascia, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, esta fascia superficial deja pasar la luz. De tal manera que si la luz infrarroja penetra la piel, sobre todo si la fuente de luz está cerca y además se ha eliminado el componente calorífico y atraviesa la fascia superficial, pues es que está llegando a una gran superficie de nuestro cuerpo. Y además, no solo esto, es que se ha medido el efecto que tiene sobre el colágeno a nivel fascial.
hay evidencia de que existen efectos. El colágeno, en este estudio, el colágeno tipo 1 aumentó en los tejidos que se habían biopsiados y que se habían sido expuestos al sol. Pero además, ese aumento se mantuvo dependiendo de cómo se había tratado el tejido. Algunos tejidos se trataron con un protector solar, otros tejidos no se trataron con ese protector solar. Los que sí se trataron mantuvieron el efecto durante 30 días y los que no se trataron mantuvieron el efecto durante 60 días. Pero además, el efecto sobre el colágeno tipo 3 y sobre la elastina, el aumento de colágeno tipo 3 y el aumento de la concentración de elastina se mantuvo hasta los 90 días, tanto si el tejido había recibido esa protección como si no. De tal manera que aumentaba el colágeno tipo 1, 30 días si le habían puesto protector solar, 60 días si no se lo habían puesto, pero el colágeno tipo 3 y la elastina se mantenía el cambio hasta los 90 días con y sin protector solar. Ese es uno de los efectos que tiene la luz sobre los tejidos, pero no es el único, y hablaremos de ello en la segunda parte de esta presentación. Como conclusión, podemos decir que cualquier molécula que no encaja bien con el agua no va a formar parte de la vida. El agua es algo esencial para la vida. De hecho, en palabras de Pollack, es como si el agua se hubiese inventado la vida para poder andar por la tierra, que es una frase que a mí especialmente me gustó mucho. Nos vemos en la siguiente, o nos escuchamos en la siguiente presentación.